Buen día, estimados padres de familia y queridos alumnos de la institución educativa Orleans Goleman. Quien les habla, el profesor Richard Hinojosa del área de comunicación en el curso de Razonamiento Verbal 1 o Comprensión Lectora para mis queridos y estimados alumnos de cuarto y quinto de secundaria. El día de hoy vamos a ver una de las preguntas bastante tradicionales de los exámenes de admisión, la pregunta del tema. La pregunta del tema es hasta cierto punto a veces controversial, a veces simple. Dentro de las diferentes teorizaciones que se hacen sobre el tema, se suele plantear la diferencia entre el tema con la idea principal y al mismo tiempo la diferencia entre el tema, la idea principal y lo que es el título. Pero a nivel teórico sí se pueden plantear algún tipo de diferencias, pero en la práctica el funcionamiento es muy similar, es decir, que los mecanismos de dar con la alternativa correcta, ya sea para la pregunta del tema, para la pregunta de la idea principal o para la pregunta del título, son bastante semejantes o similares. Hecha esta breve aclaración, el día de hoy nos vamos a enfocar en la pregunta del tema, básicamente en los exámenes de admisión. Y lo primero que tenemos que ver acerca del tema son las condiciones que debe cumplir mi alternativa para que sea una alternativa correcta. Y obviamente, si a nosotros nos están pidiendo el tema del texto, una de las primeras condiciones que debe tener la alternativa es que tiene que ser una alternativa verdadera, es decir, que tiene que ser compatible con el texto. En otras palabras, no puede contradecir al texto. Otra condición importante del tema es que el tema es una pregunta de carácter literal. Y nosotros ya sabemos que cuando hablamos del carácter literal, estamos diciendo que la alternativa de alguna u otra manera tiene que estar en el texto, es textual. Puede que esté escrita tal cual como está en el texto o puede que esté escrita con una frase equivalente, pero el tema no puede ir más allá del texto, puesto que no es inferencial. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta del tema entonces tiene esta condición de ser una pregunta literal. Y finalmente, la alternativa correcta del tema siempre va a tener que funcionar como una especie de resumen. Ojo, de resumen, pero no de una parte del texto, ¿sí? No de una parte, sino de todo el texto. Porque suele haber o suele pasar de que muchas veces me dicen, profesor, la alternativa correcta es la C. En primer lugar, la C es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que es compatible con el texto. Profesor, la C es literal, está escrita en el texto. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros tenemos que buscar una alternativa que resuma absolutamente todo el texto, no una parte. Y tú me puedes decir, sí, profesor, la C es verdadera, es literal, pero solamente habla de lo que está escrito en el tercer párrafo. Si solamente habla de lo que está escrito en el tercer párrafo, entonces no puede funcionar como el tema. ¿Por qué? Porque la alternativa del tema, vuelvo a repetir, tiene que funcionar como una especie de resumen. Entonces ahí tenemos nuestras tres condiciones. Tiene que ser verdadera, tiene que ser literal y tiene que funcionar como una especie de resumen. Ahora bien, vamos a ver todo lo relacionado con la metodología de cómo dar con la alternativa correcta.
La metodología tradicional nos indica que debemos formular una pregunta, ¿ok? Y la pregunta que todo el mundo sabe para hallar el tema, ¿cuál es? ¿De qué trata el texto? Ah, ya, ojo acá, ¿eh? ¿De qué trata el texto? Yo tengo que ir al texto, no tengo que ir más allá del texto. Por lo tanto, debo recordar mi condición de que la pregunta del tema es de carácter literal. Debo responder con lo que está en el texto, ni más ni menos. Cada vez que me hagan la pregunta del tema, ¿cuál es el tema del texto? Entonces yo automáticamente recuerdo, ya, el tema del texto, me formulo esta pregunta, ¿de qué trata el texto? Pero tengo que responder con lo que está en el texto. No tengo que interpretar, no tengo que ir más allá del texto, ¿ok? A ver, entonces repetimos todos en casa, junto con los padres de familia, todos juntos. ¿Cuál es la pregunta para hallar el tema? ¿De qué trata el texto? Muy bien. Un saludo especial al alumno Dávila, que siempre está dispuesto a querer aprender. Esperemos que este año, dadas las condiciones del aula virtual, podamos apoyar a todos los alumnos de quinto de secundaria para que puedan dar un examen de admisión y logren su ingreso. Ahora bien, hemos visto las condiciones que debe cumplir la alternativa del tema. Hemos visto el método tradicional y uno de los muchos recursos que existen para hallar el tema es convertir la alternativa en una pregunta, es decir, en un interrogante. Profesor, no entiendo. Supongamos que yo estoy entre marcar la alternativa A y la alternativa C. Estoy entre marcar la alternativa A y la alternativa C. ¿Por qué? Porque ambas son verdaderas. ¿Por qué? Porque ambas son de carácter literal. ¿Por qué? Profesor, porque ambas de alguna u otra manera resumen el texto. Ok, más o menos. Siguiente. He formulado la pregunta ¿de qué trata el texto? Y lo que dice la alternativa A y lo que dice la alternativa C está pues realmente, profesor, en el texto. Entonces, estoy en dudas entre estas dos alternativas. Para salir de dudas podemos aplicar este recurso. Es uno de los varios recursos. ¿Qué hago yo con las alternativas? Las voy a convertir ¿en qué? En una interrogante. Convierto las alternativas en un interrogante, colocando el qué o colocando el cuáles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Convierto la alternativa en una pregunta y lo que yo tengo que verificar es lo siguiente. Todo el texto, ojo, todo el texto, no una parte, ¿a qué pregunta responde? ¿Sí? Si yo me doy cuenta que todo el texto responde más a la pregunta A, entonces quiere decir que la alternativa correcta es la A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, condiciones para que la alternativa sea correcta. Tiene que ser verdadera, es decir, compatible. Tiene que ser inferencial o literal. Ahí responde en tu casa. ¿Qué tiene que ser? Literal, muy bien. Y debe funcionar como resumen. Resumen de una parte del texto o de todo el texto. De todo el texto. ¿Cuál es la pregunta tradicional que tenemos que formularnos? ¿De qué trata el texto? Y por favor, recuerda, lo que se está hablando sé en el texto. No tienes por qué interpretar, no vayas más allá del texto. Lo que está en el texto. Y finalmente, si tengo dudas, aplico el recurso que te acabo de explicar. Convertir la alternativa en pregunta. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejercicios, a ver qué tal sale, si funciona todo esto que he explicado y si vale la pena. Texto número 1. A ver, vamos ahí. ¿Quién va a leer este texto? Que lo lea nuestra compañera Fernanda. Fernanda, ¿puedes leer el texto? Entonces ahí en casa, por favor, te pones a leer el texto. El texto dice lo siguiente. Se juntan las manos con agua mojada. Seguidamente ajustamos los labios, cerramos los ojos
y acercamos el enchufe a nuestras manos. Y es así como obtendremos gran cantidad de energía. Existen otras formas de obtenerla, como por exposición al sol o a las lluvias, pero la forma casera resulta de mayor facilidad. Entonces, primero, yo recuerdo mis condiciones. Tiene que ser verdadera, tiene que ser literal y de alguna u otra manera tiene que resumir todo el texto. Ok. Recuerdo, ¿cuál es la pregunta para hallar el tema? ¿De qué trata el texto? Entonces, me formulo mi pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué se habla? Lo que está escrito en el texto. ¿Ok? Y si tengo dudas, ¿qué hago con las alternativas? Las convierto en una interrogante. Vamos viendo las alternativas. En el texto, ¿se habla o no se habla de la energía? Sí, profesor, sí se habla de la energía. Pero ¿se habla de las desventajas de la energía? No, profe, no se habla de las desventajas de la energía. Entonces, esta alternativa, ¿qué pasa? Se va. Se va. Como ella se fue de tu vida. Qué triste. Bueno, sigamos. La energía solar es más eficiente que la forma casera. Ah, profe. Esta alternativa es falsa. Contradice al texto. Y yo tengo que una de mis condiciones es que sea verdadera. Porque al final, en la última idea que dice, existen otras formas de obtenerla, como por exposición al sol o a las lluvias, pero la forma casera resulta de mayor facilidad. Entonces, esta alternativa es falsa, contradice al texto, por lo tanto, no puede ser el tema. ¿Qué hacemos? Se va. Correcto. Alternativa C dice, no podemos obtener energía de manera natural. Profesor. Pero si dice que podemos obtener energía por exposición al sol y por exposición a las lluvias, eso sería obtener energía de manera natural. Quiere decir que esta alternativa también contradice al texto. Entonces, no puede ser la alternativa correcta. ¿Ok? Ahora lo que tenemos son dos alternativas, ¿sí? Los beneficios de la energía solar y las maneras de obtener energía. ¿Se habla de la energía solar? Sí, profe, hasta cierto punto cuando habla de la exposición al sol. Pero ¿eso habla todo el texto o es una parte del texto? No, profesor, es una parte del texto. Ah, yo tengo que buscar una alternativa que resuma todo el texto. Entonces, no puede ser la alternativa D. Alternativa E, las maneras de obtener energía. A ver, conviértela en un interrogante. Vamos a convertir la alternativa E en un interrogante. Y yo formulo, ¿qué o cuáles? ¿Cuáles son las maneras de obtener energía? ¿El texto responde o no responde a esa pregunta? Sí, profesor, sí responde. ¿Es verdadera? Sí es verdadera. ¿Está o no está en el texto? Sí está en el texto. Entonces es una alternativa correcta. Alternativa Orleans Goleman, integrando tus capacidades. A ver, aquí tienes el texto número 2. Este textito lo vas a resolver en tu casa. Esperemos que des con la alternativa correcta. Lo lees despacio, lo subrayas, lo analizas y aplicas todos los mecanismos que se te acaban de explicar. ¿Estamos de acuerdo? Y profesor, la alternativa, ¿cuándo la va a dar? La alternativa la daremos vía WhatsApp, ¿ok? Cuando se envíe el video, pasado un tiempo prudencial, les daré la alternativa para ver si han dado con la alternativa correcta. ¿Ya? Y última diapositiva, última explicación, el textito número 3. A ver, analicemos el texto número 3. ¿Quién lo puede leer? Lo puede leer nuestra compañera Glenda, quizá nuestra compañera Kelinda, ahí en su casa. Por favor, ya empezamos la lectura. 1, 2, 3, va. Dice,
La situación por la cual atraviesa la educación superior, sobre todo la universitaria, hoy en día es paradójica, en el sentido de que es inevitable seguir recibiendo este servicio, en algunos casos por parte del Estado y en otros por empresas privadas, de manera virtual, es decir, no presencial. Y esta forma de educación debe ser avalada por los mecanismos que niegan las maestrías a distancias. Esto nos lleva a pensar si es realmente necesario tener a un universitario 6 a 8 horas sentado en un salón, escuchando por lo menos 2 horas a un docente. ¿Esto garantiza el aprendizaje? Si esa fuera la lógica, entonces de nada servirían los esfuerzos por implementar de herramientas virtuales a la educación hoy en día. Tenemos un texto bastante interesante que habla de una situación actual, ¿no? Que están viviendo la mayoría de universidades con el inicio del año académico, que lo han empezado de manera virtual, tanto la Universidad San Agustín como las demás universidades particulares de Arequipa. Recordemos que hoy en día la educación universitaria de alguna u otra manera está controlada por el organismo denominado SUNEDU. Y SUNEDU eh, niega pues este valor a las famosas maestrías a distancia, puesto que se realizan de manera virtual. Pero hoy en día este organismo tiene que avalar la enseñanza de manera virtual, porque es algo totalmente inevitable. Y de ahí que algunos teóricos sostengan la idea de si es necesario o no es necesario que una persona vaya a la universidad y esté sentado en la universidad por un tiempo de 6 a 8 horas y de alguna u otra manera, ¿no? Escuchar a docentes que van y vienen entre 1 o 2 horas, pero bueno, esa es la situación, ¿ok? Vamos con la pregunta. Dice, el tema del texto es... Ah, ya, el profe ya me explicó el tema del texto. Y yo recuerdo que tiene que ser una alternativa verdadera, ¿ok? ¿Qué más dijimos? Que tiene que ser literal. ¿Qué más dijimos? Que tiene que funcionar como una especie de resumen. Siguiente, ¿cuál es la pregunta para hallar el tema? Ahí en casa repite de qué trata el texto, correcto. Y finalmente, si tengo dudas qué hago con la alternativa, la voy a convertir en una pequeña interrogante. Ok, vamos con la primera alternativa. Dice, las empresas privadas y el servicio educativo. Ojo, se habla de las empresas privadas, sí, profesor, se habla de las empresas privadas. Y se habla del servicio educativo, sí, se habla del servicio educativo. Ok, es una alternativa verdadera, es una alternativa que está en el texto. Resume todo el texto, funciona como un resumen de todo el texto o está hablando de una parte. No, profe, de una parte. Ah, entonces es muy probable que esta no sea la alternativa correcta. Alternativa B. El rechazo de las maestrías a distancia. Pregunto, ¿en el texto se habla o no se habla del rechazo de las maestrías a distancia? Sí, profesor. Ok, verdadera y literal. ¿Pero resume todo el texto o es una parte del texto? No, profe, una parte del texto. Ah, entonces dudaría de marcar la alternativa B. Alternativa C. La controversia de la enseñanza virtual universitaria. Profesor, tengo problemas de vocabulario. Ah, ahí viene la importancia de hacer los famosos pasitos, pasito a pasito. ¿De qué profesor? Del profesor Florentino Lima. Un saludo al profesor Florentino y a todos los profesores que nos acompañan en esta nueva aventura de las aulas virtuales. ¿Qué es una controversia? Una controversia obviamente es una polémica. ¿Y una polémica en qué consiste? ¿Es cuando existe una respuesta determinada? No, profesor, es cuando hay diferentes puntos de vista acerca de un tema determinado. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿en el texto de alguna u otra manera se plantea una controversia? Sí, ¿no? Si hay una controversia en relación a la enseñanza virtual.
La controversia en qué gira, en que hay un organismo SUNEDU que le niega valor a las maestrías a distancia porque básicamente están basadas en aulas virtuales. Pero hoy en día SUNEDU tiene que fundamentar la importancia de las aulas virtuales porque es así como ha empezado el año académico en la Universidad San Agustín y las demás universidades particulares. Entonces hay un dilema, ¿no? ¿Es necesario ir a clases presenciales? ¿Las clases virtuales tendrán la misma importancia? Por ahí sí, sí existe, profesor, sí, sí hay la controversia. Y se habla de la enseñanza virtual universitaria. Sí, sí, profe, sí se habla de la enseñanza virtual universitaria en el texto. Ok, verdadera, literal. ¿Resume todo el texto? Sí, profesor, me parece que sí. Entonces la dejo, no la descarto. Alternativa D. La evolución de la educación superior. ¿Se habla de la educación superior? Sí, profesor. Pero se habla de la evolución, de cómo ha ido desarrollándose la educación superior. Te habla de la época antigua, de la época medieval, de la época moderna y contemporánea. No. Ah, entonces no se habla de la evolución. No tiene relación con lo que está en el texto. Se va. Y la alternativa E, la implementación de las herramientas virtuales. Sí, profe, sí se habla, es verdadera, está en el texto, pero solamente es la última parte del texto, no resume todo el texto. Entonces, una X. Si yo decido convertir la alternativa C en pregunta, a ver, conviértela en pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cuál es la controversia de la enseñanza virtual universitaria? ¿Hay o no hay una controversia? Sí, hay una controversia, porque hay puntos a favor, puntos en contra, no está claro el panorama. Alternativa correcta, la alternativa C. Respuesta Orleans Goleman, integrando tus capacidades. Bueno, espero que te haya gustado la clase del día de hoy acerca del tema. Se te va a mandar una practiquita de unos 10 ejercicios para que lo puedas resolver en casa y el día viernes te explico alguno de esos textos para ver si has dado con la alternativa correcta, ¿ok? Cuídense mucho por casa. Estamos esperando poder volver a encontrarnos y si no, de todas maneras, para eso estamos nosotros los profesores, para ayudarlos en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Cuídense mucho. Hasta pronto, queridos alumnos.